Buenas tardes, profesor. Soy de primer semestre. ¿Este me corresponde a mí o nada más a los del segundo semestre? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo soy de primer semestre. A mí, ¿yo puedo estar aquí o nada más los del segundo semestre? Sí, no hay problema. Ok. Listo, ya quedó ahí. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya lograron entrar automáticamente, ¿verdad? Sí, yo sí. Perfectísimo. Entonces, bueno, espero que la mayoría se agregue ahorita. ¿Cómo se llama esta clase? Microbiología. Muy bien. Y todos ya me conocen. En este grupo, profe, sí. Ya nos dio el semestre pasado. Ok, perfectísimo entonces. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Vamos a iniciar la clase. Les voy a compartir pantalla, me dicen si logran verla, la presentación a la 1, a las 2 y a las 3. Dice microbiología. Perfecto, entonces comenzamos, la clase ya está siendo grabada, ok, y entonces ya saben, la encargada Fátima, saludos Fátima, la encargada va a enviar el enlace y esa clase va a permanecer 8 días guardada para que la vean, ¿correcto? Sí. Bien. Microbiología, ¿cuál va a ser el método para evaluarlas a ustedes, muchachos, chiques, compañeros, alumnos? No, profe, no. ¿Cómo va a ser eso, el método para evaluarlos? ¿Qué hacemos? Pues usted diga. Bueno, les envío el número de cuenta y Y nos dice la cantidad. ¿ya? Ok, bueno, me parece que de plano todos trabajan, ¿no? Esa es la idea de hacer estas transmisiones en línea como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada clase que yo les dé, queda la clase grabada, pero les envío la presentación. Lo que tú tienes que hacer es de cada tema vas a hacer una bibliografía,
una monografía de cada tema. Haces la monografía y me la vas enviando. Entonces, al primer parcial, yo voy a evaluar con las monografías de los temas anteriores. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el día que sea el parcial, primero, segundo y tercer parcial, ese día va a haber clase. Ese día va a haber clase. En teoría, el parcial va a ser la evaluación que yo les haga de sus trabajos sobre la monografía. ¿Tienen dudas sobre lo que es la monografía? No, porque ya habíamos mandado el semestre pasado, ¿no, profe? Ok, si tú ves la configuración que está, por ejemplo, que es un mal ejemplo, pero se los voy a dar, en Wikipedia, ¿verdad? Esa es la estructura que guarda más o menos una monografía. Entonces tienes que poner definición, o sea, la definición del tema, referencia histórica, conceptos, definiciones, conclusiones y bibliografía. Así es como lo van a hacer. Esa es la monografía. ¿De acuerdo? Quiere decir que si para el primer parcial vemos 5 temas, esas son las 5 monografías que tienes que entregar. ¿Bien? Usted va a mandar los temas, ¿verdad? Sí, cada tema que se vea. Ok. Quiere decir que si te pierdes 5 clases, mínimo tienes que haber visto 5 clases grabadas, aunque no estés aquí, y tuviste que hacer 5 monografías. ¿De acuerdo? Esto significa que yo soy un tutor, alguien que te va a guiar en la adquisición del conocimiento y es responsabilidad tuyo adquirir el conocimiento, es tu responsabilidad. ¿Sale? Pero estoy aquí. Entonces ya les dije, yo tengo clases lunes, martes y miércoles. Pero en algún momento dado, si alguien necesita o de plano una clase más o me atoré, no entendí, pues abrimos una clase más, pero necesito que sea a petición de la mayoría, ¿de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien, eso, así es, perfectísimo. Entonces, vamos a iniciar. Microbiología, segundo semestre. Qué bueno que siguen aquí en el segundo semestre, ¿ah? Microbiología. La microbiología es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Si buscamos el origen de las ciencias, cada una de ellas tuvo un desarrollo propio en un momento histórico de la humanidad. Las primeras ciencias fueron surgiendo cuando el conocimiento científico como tal surge. Antes de existir el conocimiento científico estaba el conocimiento empírico, que era la adquisición de la experiencia. Esta experiencia tuvo que ponerse, vamos a decir, en una especie de orden más o menos coherente para que los demás lo entendieran. El problema con el empirismo es que gran parte de las veces era oral, se transmitía de padres a hijos. El secreto, por ejemplo, de adquirir, por ejemplo, la adquisición de la seda de gusano, ¿verdad? Los gusanos de seda. La seda que viene de los gusanos, la auténtica seda, estuvo en manos de los chinos por muchísimo tiempo. Un inglés o varios mercaderes se le atribuyen
dar a conocer la seda a Europa. Entonces, si la seda hoy día es cara, en aquellos entonces era todavía mucho más cara. Dio origen a muchas leyendas. Se decía que esa seda era hilada en telares por seres sobrenaturales, que lo habían hilado los dioses, etcétera. Y nadie sabía que era producto de hilar una madeja de fibra que era una glucoproteína hecha por un gusano. Y ese gusano hacía un capullo, tomaban el capullo, lo hilaban y sacaban la seda. Hasta que un inglés viajó a China, supo que en realidad era un gusano, tomó unos gusanos, los ocultó en su bastón y los llevó a Europa, y ahí ya perdieron la hegemonía los chinos, y surgió entonces la tecnología para poder reproducir el fenómeno, los gusanos, y hacer seda, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico se fue desarrollando con el tiempo. Después de la filosofía vino ahora sí lo que es el conocimiento del método científico, observación, experimentación, o observación, hipótesis, método, experimentación, reproducción, comprobación de hipótesis y la ley. Y ahí ya vino todo el conocimiento científico. Entonces, en tiempos de Copérnico, de los grandes pensadores, alguien iba y decía, este es un conocimiento que yo adquirí, a ver, danos los principios, a ver, ahora vamos a reproducirlo. Efectivamente, se puede reproducir el fenómeno y adelante. Hoy día, en teoría, hoy día debería de ser así, pero resulta que no. Así es que más o menos el 45% de los estudios científicos son basura, cuando se supone que no debería de ser. Sí, aunque no lo creas. Así es que de repente ves por allí, estudio demuestra que las personas que tienen mal lenguaje, o sea, las personas boconas, o sea, de mal lenguaje, son más inteligentes. Dice, no, espérame, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, la gente mal hablada es más lista, más inteligente, más auténtica que los que no hablan palabrotas. ¿Quién lo dijo? ¿En qué consistió el grupo de estudio? ¿Individuos de qué etnia, clase cultural, religión, edad, zona geográfica, o sea, la etnia? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Cuáles fueron las variables? ¿Bajo qué, verdad? ¿Quién hizo el estudio? ¿En qué consistió? ¿Se puede reproducir dicho estudio, etcétera? Pero resulta que no, estudio basura, no sirve para nada eso. ¿Sale? Entonces no podemos decir que todo el conocimiento científico es de valor. ¿Como para qué te sirve saber por qué los conejos hacen bolitas? ¿Por qué hacen pelotitas los conejos? ¿O por qué un gato no ladra y un perro no maulla? No, entonces vamos a decir que hoy día se ha dado muchísima proliferación de estudio basura, y no, eso no es ciencia, ¿verdad? Pseudociencia. Y luego ahí de repente ahí se van, no sé, con frenología, ¿verdad? El estudio de la personalidad por los rasgos de la cara. La gente que tiene la ceja junta, allí la conciencia se detiene y son gente de mente muy cerrada y son tercos, o sea, son tonterías, ¿verdad? Bien, sucede que la microbiología tuvo un proceso largo de formación hacia la época de la edad industrial, en la Inglaterra de la victoriana y en la Francia también, se dieron los primeros esbozos y bases para la microbiología. La microbiología entonces es la ciencia que ocupa del estudio de los microorganismos. Así es.
Aquellos microorganismos son aquellos entes vivientes, como su nombre lo dice, son organismos tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista. Así es que la microbiología fue sujeta. Su desarrollo y surgimiento dependió enteramente de los métodos y aparatos para poder observarlos, es decir, microscopio. Así es que la microbiología se desarrolló gracias a la invención de los microscopios. Se descubrió ese mundo oculto de los microorganismos. ¿Sí? Chicos, les recuerdo, las reglas del grupo es que pongan atención a sus micrófonos. Esa es la regla del grupo, muchachos. Entonces, si van a estar lavando platos, no hay problema. Laven platos y pongan atención a la clase, nomás por favor, sin interferir. Gracias. Bien, les decía entonces, fue necesario la creación de instrumentos para descubrir ese mundo existente y dar a luz a la microbiología. Entonces, la microbiología, con relación a otras ciencias biológicas y el reconocimiento de sus múltiples actividades desplegadas en estos llamados microorganismos, hay que atribuirlos entonces a la carencia durante mucho tiempo de dichos instrumentos y técnicas pertinentes. ¿Sí? Fue la carencia como tal de los instrumentos pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces, la invención del microorganismo en el siglo XVII comienza el lento despliegue. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Ok. Hay un bucle por ahí. La nueva rama del conocimiento inexistente hasta entonces. Entonces, les pongo, por ejemplo, por ahí una serie de unos viajeros en el tiempo. Llegan hasta la época del Robin Hood, ahí al lugar de Robin Hood, pensando que obvio fue un personaje histórico, pero vamos a pensar que sí. Y entonces resulta que Robin Hood se enferma, ¿no? Pero entonces los viajeros en el tiempo descubrieron que tenían infección y luego fueron y buscaron unos hongos al bosque, luego hicieron un brebaje y luego hicieron el antibiótico, se lo dieron al Robin Hood y para que se recuperara, ¿no? Entonces uno de sus miembros de la banda le dice, ¿por qué Robin está así? Y dice, es que es culpa de unas bacterias, de unos microorganismos. Dice, malditas bacterias, en cuanto vea una, le voy a meter una flecha entre ojo y ojo, ¿eh? No entendió que es infinitesimalmente más pequeña que una flecha y que no iba a poder hacer nada con ella. Tal vez si lo hubiera explicado, dijo, la agarro a jabonazos y así sí la mato, ¿verdad? Entonces, no, fue inexistente el conocimiento de estos microorganismos hasta que primero no se inventó el artilugio para poderlos ver. Entonces, a los primeros intentos después de clasificación de estos microorganismos se le llamó taxonomía. Los primeros intentos de la taxonomía buscaron su encuadramiento en el marco de sistemas naturales, es decir, son animales, son pequeños animales, son pequeñas plantas, ¿dónde los vamos a colocar a estos nuevos organismos? Y ahí inicia el complejo camino para la taxonomía de los microorganismos. ¿Qué es taxonomía? Es la ciencia biológica que se encarga de determinar las características de cada grupo viviente y, clasificarlos en base a características comunes. Características comunes. De ahí que el grupo de animales, las características comunes de animales es que son heterótrofos, significa que no producen su alimento y tienen que comerlo.
no producen clorofila. Entonces, quiere decir que los organismos que son autótrofos, que producen su propio alimento y que tienen clorofila, que son vegetales. ¿Sale? Entonces, pero luego se toparon con un grupo intermedio que era, no parecía que eran autótrofos, sino resultó que eran heterótrofos, pero no producían clorofila, pero la forma que tenían de sus cuerpos no eran células eucariotas, no eran tejidos animales, eran diferentes, ¿sí? Y estaban formados de quitina, o sea, un glúcido o un polisacárido del que están formados los esqueletos de los insectos. Entonces estaba entre insecto y entre planta, pero no era ni planta ni un insecto, ¿verdad? Que el insecto es parte del reino animal, pero luego vienen familias hasta llegar ahí a los artrópodos, y luego los artrópodos, hay artrópodos marinos, y luego de los artrópodos hay crustáceos, y luego de los artrópodos hay arácnidos y los que no son arácnidos, etcétera. Entonces se tuvo que catalogar el nuevo reino. ¿Y cómo se les llamó? Reino fungi, y ahí surge el de los hongos, ¿no? Entonces fue ese mismo proceso de taxonomía, ¿sale? Entonces, ¿qué es taxonomía? Que lo acabo de decir, ¿qué es taxonomía? Primeros intentos de los microorganismos. La taxonomía es la rama de la biología que busca catalogar a los organismos vivientes en base a características comunes, es decir, ¿qué parece, verdad? Esa es la taxonomía, ¿no? ¿Qué es un taco? ¿Qué entienden ustedes por un taco? ¿Qué es un taco? ¿Cuáles son las características de un taco? Simple. La tortilla. Carne. Exacto, ¿eh? Entonces es una tortilla con algo comestible dentro, lo doblamos y ese es un taco. ¿Están de acuerdo con la definición? Sí. Ok, entonces yo agarro masa, la aplano, hago una torta, agarro queso, pepperoni, lo pongo al centro, lo meto al horno y lo saco. Ese es un taco. Una pizza. Entonces, ¿te fijas? Hay que diferenciar entonces por meras características más sensibles para determinar, espérenme, este es un taco y este es una pizza, no es lo mismo, aunque se le parece. Ese es el trabajo de la taxonomía, ¿se entendió? Sí, profesor. Eso va a ser la taxonomía, de ahí que fue necesario el surgimiento del reino fungi, porque no era ni planta ni animal. Se parecía a los insectos por la formación de quitina. ¿Sale? Entonces, de ahí que cuando haces la pizza con champiñón, la consistencia y el sabor del champiñón es muy parecido al de la carne, pero tiene un sabor muy similar al de los insectos. O sea, ¿por qué? Por la quitina. ¿De acuerdo? Esa es la razón. ¿Sale? Entonces, ese es el quehacer de la taxonomía. Ok. Nota. Apunta ahí en tu libreta de notas. Acuérdense que deben de tener una libreta de notas que te sirve como guía para estudios posteriores. Bien, vas a poner ahí en tu libreta, el rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de muy buena especie. Ahí está. Alguien que lo escribió, repítalo. El rey es un filósofo con mucha clase que ordena para su familia géneros de mucha especie. De buena especie, ok. Perfecto. ¿Alguien sabe qué es eso de géneros
Porque ¿El dice qué? Es que se oye que muy el rey lento. ordena géneros de buena especie. ¿Alguien me escucha mal, entrecortado o lento? Dice, el rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia de su buena especie. Géneros de buena especie. Género de Géneros de buena especie. ¿Lo apuntaron todos? Yo sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué es el género que ordena este rey? Porque hasta hay un dicho que dice en gusto se rompen géneros. ¿Qué es el género? Un tipo ¿Estaría hablando de... también de la misma especie o de la misma clase o características? Ok. Porque dice el dicho, en gusto se rompen géneros. ¿A qué se refiere eso? son como términos técnicos, ¿no? No, el género se refiere al rollo de tela. O sea, el pedazo de tela. ¿Has ido ahí a la parisina que siempre vas y te hacen buena cara? Sí. Y ves ahí una jaulota y un montón de ahí barato y pedacera y todo eso. Esos son géneros. Géneros de tela. Y entonces los rompen, los cortas. En gusto se rompen géneros. Deme de este y de este, ¿verdad? ¿Sale? Yo pensé Fíjate ya. que era de ¿cómo se llama? De características. No, de hecho, eso es, pero quiero que entiendan que es género, ¿verdad? Ok. ¿Sale? Lo volvieron como dicho, ¿no, profe? Así es, así es. Entonces, cuando yo digo el rey es un filósofo, vamos a decir rey, reino, filósofo, filo, orden, que ordena, familia o filo, familia. El rey, reino, es un filósofo, filo, ¿sí? Sí. De muy buena, el rey es un filósofo de muy buena De mucha clase, clase. de mucha clase, es decir, clase, luego orden, que ordena, orden, ¿sí? ¿De acuerdo? Reino, Sí. filo, clase, orden, familia, género, especie. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Esa es la forma en que vas a tomar un chimpancé y vas a decir, ¿qué reino es? Reino animal. Filo. ¿Cuál es el filo? Vertebrados. ¿Verdad? Entonces es animal, y luego es el filo, es vertebrado. Y luego, clase. De mucha clase. La clase. Vas poniendo las clases, luego dice mamalia, o sea, mamífero, hasta llegar a género, homínido, o mejor dicho, cuando llegas a género ya vas a diferenciar si es homínido o si es humano, ¿ah? Y luego la especie, el ser humano tiene una sola especie. En cambio, el chimpancé tiene varias especies, el chimpancé como tal y el bonobo, ¿va? Entonces, fíjate, así se va a utilizar la taxonomía, ¿de acuerdo? Así es como se utiliza. Entonces, igual la taxonomía se va a aplicar aquí en el estudio de los microorganismos. Entonces, en un principio, el desarrollo fue lento. Los estudios básicos centrados en ciertas bacterias del suelo, poseedora de capacidades metabólicas especiales, incluyendo el descubrimiento que afectan a la nutrición de las plantas, logró hacer ver la ubicuidad ecológica y la extrema diversidad fisiológica de los microorganismos. Significó entonces que cuando llegaban a un bosque, tomaban tierra, la analizaban, encontraban bacterias nuevas. Después iban a un charco, lo analizaban y encontraban otro tipo de bacteria diferente que tenía características similares y se dieron cuenta que prácticamente
esos microorganismos que llamaron bacterias primigenias, las primeras bacterias, estaban prácticamente en cualquier lado, en el agua, en la tierra, en el aire, en los alimentos, sobre la piel, etcétera, y a eso lo llamaron ubicuidad. De tal forma que los organismos más ubicuos del planeta son las bacterias, es decir, las encuentras en cualquier lado, ¿correcto? Ahora, lo que deben entender es que dentro de los microorganismos, el más representativo y grande es el de las bacterias. No es el único, pero es el de las bacterias, que forma un grupo importantísimo, grande y aparte. Las bacterias. Ahora, quiero que entiendan que las bacterias pueden existir mayor cantidad de bacterias en la atmósfera que en la Tierra. O sea, todo el tiempo estamos siendo bañados por bacterias, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, nota, vas a buscar en el YouTube y vas a buscar un video que se llama Un mundo sin bacterias y lo vas a ver para que veas de lo que estoy hablando. Como si de repente tuviéramos el guante de las gemas del universo, ¿verdad? Creo que así se llaman, ¿no? Las gemas del infinito, ¿verdad? Y con un chasquido de dedo dices que desaparezcan las bacterias y haces clic y desaparecen todas las bacterias del planeta. En muy poco tiempo, toda la vida del planeta acaba. Todos mueren, plantas, animales, incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los insectos no pueden vivir sin organismos que les ayudan a digerir lo que comen, etcétera. La putrefacción de la madera en los bosques, la degradación de la materia, etcétera, y nosotros no podríamos absorber nutrientes en los intestinos y una serie de situaciones que entonces, ¿qué? Morimos, ¿verdad? Fíjense lo importantísimo. Entonces, vean ese video. Entonces, de esta forma, se establece la cabeza de puente entre la microbiología y otras ciencias de la biología. Llegó en el momento decisivo cuando se comprobó la unidad química del todo el mundo viviente. Se demostró con material y técnicas microbiológicas que la molécula de la herencia, cuando se entendió que un ser viviente tenía descendencia de características idénticas o similares a sus progenitores gracias a la molécula del ADN. Cuando fue descubierto el ADN y se entendió en su papel de la herencia, entonces se pudo tener una técnica más para entender la diferencia entre microorganismos, la genética y la bioquímica. Entonces surge la genética, surge la bioquímica y estas complementan a la microbiología. Es por eso que la microbiología tuvo un espectacular crecimiento y auge gracias a la genética y la bioquímica que enriquecieron a la microbiología en un boom. Por lo tanto, la microbiología moderna no se puede concebir sin la genética y sin la biología molecular. Sin la biología molecular. Entonces, cada vez que tú estudias microbiología, debes de tocar lo que es la genética y las moléculas de la vida. ¿Correcto? El objeto del estudio de la microbiología, en parte ya lo dije, tiene dos objetos, uno formal y otro informal. El objeto formal del material y el objeto formal. Entonces, tiene dos objetivos, por decirlo así. Por decirlo de alguna forma, como si fuera uno material o un inmaterial, pero vamos a decirlo así. El material y el formal. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la microbiología? Lo que es el material
La microbiología es la ciencia que se ocupa del estudio de los microorganismos. Entonces, los microorganismos son el objeto material de la microbiología. Si existe un organismo tan pequeño que no puede ser visto a simple vista, entonces es campo de la microbiología. Así es que en ese sentido, la microbiología se distingue de otras ciencias y disciplinas orgánicas como la zoología y la botánica, en que estos tienen que ser observados microscópicamente y ser separados en conceptos homogéneos para indagar el criterio preciso y de determinar si este microorganismo es igual a otro o no. Cosa que sería diferente en los animales y en las plantas, ¿verdad? Los criterios son más exactos. Entonces, microorganismo como objeto material de la microbiología, pero ¿qué es un microorganismo? ¿Ah? Podemos definir, pues, entonces a un microorganismo como seres de tamaño microscópico, dotados de individualidad, con una organización biológica sencilla. Ah, ok. Entonces, si dicho organismo es tan pequeño que necesita ser observado por técnicas especiales, ¿sí? Está dotado de acción biológica sencilla y tiene una organización similar a una célula, entonces es objeto de estudio de la microbiología. Entonces, cuando el ser humano colonice Marte y encuentren un microorganismo marciano, vamos a decir que tenemos contacto con el primer microorganismo viviente fuera de la Tierra y que resultó ser, ¿qué? Un microorganismo, ¿eh? Entonces, oh decepción, que no fue un alienígena de 2 metros gris y con ojos negros, sino más bien fue un microorganismo que no se encuentra en la Tierra. Pues sí, es un microorganismo extraño, exterior, fuera de la Tierra, pero a fin de cuentas de la microbiología. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya hay disciplinas ahí, la exobiología y la exomicrobiología, ¿verdad? Dice, ¿cómo es eso? Sí, que estudian la vida y los organismos extraterrestres, o sea, es una parte de la ciencia que estudia algo que no ha sido descubierto, ¿verdad? Pero que son supuestos. Entonces, bajo esta denominación se engloban tanto microorganismos celulares como las entidades subcelulares. ¿Qué estoy diciendo con la entidad subcelular? Ahí les va. Una bacteria. Imagínense que tenemos una bacteria del tamaño de un balón de básquetbol. Imagínate una bacteria de ese tamaño, que pudieras tocarla con tus manos. Ahí está, una bacteria del tamaño de un balón de básquetbol. Encontrarías que hay otros organismos mucho más pequeños que esta bacteria y que es del tamaño de un guisante, ¿verdad? De un chícharo. Ese es un virus. Un virus. Entonces sí, son unidades subcelulares. O sea que el virus es miles de veces más pequeño que una bacteria. Por eso les pongo el ejemplo. Un balón de básquetbol y un chícharo. Ahí está la diferencia entre los dos, fíjense. Y otro subcelular tenemos que prión. Prión con P. Prión. El prión fue descubierto y fue involucrado con la enfermedad de las vacas locas. Perro no come perro, dice el dicho popular, ¿verdad? Pues el desastre de vaca come vaca
hubo un proceso degenerativo en el sistema nervioso de la vaca, incluido el cerebro se perforaba y se convertía en una esponja y la vaca no podía ni caminar, se caía y se comportaba como loquita. De ahí viene eso de las vacas locas, encefalitis espongiforme. ¿Qué lo produjo? Fragmentos de ADN, ya ni siquiera era un virus encapsulado, no, eran puros cadenas. Ese es un prión y fue capaz de producir enfermedades. Entonces, también los priones, como entidades subcelulares, son capaces de dañar al hombre. Ejemplo, el canibalismo. Las culturas que llevaban a cabo el canibalismo ritual de una forma continuada podían sufrir encefalitis espongiforme y sufrían daños al sistema nervioso, locomotor, inmune, etc. Es por esto que en las culturas, en la antropología y en los etnólogos pintan a los antropófagos, es decir, a los caníbales como estúpidos, porque literalmente se estupidifican. ¿Por qué? Por el dicho popular, perro no come perro. Entonces, un ser humano no puede comer ser humano sin sufrir las consecuencias. Daño, ¿a través de qué? Priones. ¿Sale? Entonces, ahí está el asunto. Entonces, si existen por ahí logias secretas que cometen canibalismo, si son seres humanos, van a sufrir daño, ¿verdad? A menos que estas élites ya tengan una vacuna contra los priones, ¿verdad? Suena extraño, pero ese es un ejemplo. No estoy diciendo que existen reptilianos que hacen antropofagia, ¿verdad? No. Y el objeto formal de la microbiología, todos los aspectos y enfoques desde los que se pueden estudiar los microorganismos conforman lo que denominamos el objeto formal de la microbiología, es decir, se encarga de ¿qué? De indagar las características estructurales, lo que les acabo de decir, la diferencia entre un virus y una bacteria. Lo primero es el tamaño, lo segundo es la pared celular, cápside, luego el metabolismo, luego organelos, ausencia de organelos y material genético, ordenado o no ordenado, ¿es ADN o es ARN? Todo eso es características estructurales. Luego, fisiología, ¿el virus come? No, no come. La bacteria sí come. Bioquímica, la bacteria como come, excreta. Ahora, el virus excreta, no excreta. Pero entonces, ¿qué tiene su núcleo? ARNN. Entonces, ¿qué? La bioquímica lo analiza. Genética, de la misma forma. Y luego viene la taxonomía. Bacterias, arquibacterias, eubacterias. Y luego de estos grupos que son sideróforas, quimiotróficas, etcétera. Es decir, comen metales, comen cloro, comen sal, comen gases, comen carbono, comen materia viviente, etcétera. Allí va la taxonomía. Ecológicas, las que se encuentran en el agua, las que se encuentran en la tierra, etcétera. En nichos ecológicos. Esto explica por qué la microbiología ha descubierto recientemente en cenotes de Yucatán, esos ecosistemas ricos en los cenotes, bacterias que no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Sale? El lago Baikal, que es el lago más grande, profundo, misterioso, cristalino de toda la Tierra, que está en Rusia. Ahí encuentras tipos de bacterias que no encuentras en ningún otro lugar del planeta. Entonces, eso es parte de la llamada microbiología. Ese es el objeto formal de estudio de la microbiología. Explicar por qué. El papel de los microorganismos de las enfermedades.
Se entiende que es un microorganismo, pero no se encontró inmediatamente una relación entre el microorganismo y la enfermedad. Sí se sospechó primeramente que estos microorganismos ayudaban a que las plantas se nutrieran, ayudaban a que las plantas liberaran nitrógeno y otros componentes para que la planta sobreviviera, pero no se adivinó su papel en algunas enfermedades. Entonces, durante el siglo XIX, la atención de muchos naturalistas se había dirigido hacia diferentes formas de animales y plantas que vivían como parásitos de otros organismos. Sí, se vieron los gusanos, los anélidos, los gusanos intestinales, se analizaban los excrementos de seres humanos y se encontraban pequeños gusanos allí y se entendió, ¿qué hacen estos pequeños gusanos aquí? Ah, vamos a darles el término de parásitos. Luego se estableció una relación de parasitismo en las bacterias. Ok, ¿saben qué? Las bacterias son parásitas y así se fue desarrollando la idea de que las bacterias eran parásitas y que producían enfermedades. Estudios posteriores ayudaron a entender una diferenciación más clara entre bacterias competentes parasitarias y bacterias, vamos a decir, benéficas. Y se entendió que no todas las bacterias eran malas y que no todas producían enfermedades y que eran necesarias. Y que si estas se morían, al contrario, sufrías daño, ¿verdad? Entonces, este interés se redobló tras la publicación de la Biblia de Darwin, ¿verdad? Que muchos científicos la tomaron como una verdad absoluta y a partir de ahí vino otro o mucho otro conocimiento gracias a Darwin, estudiándose las numerosas adaptaciones evolutivas de los distintos parásitos, lo que estos habían adquirido en su peculiar estilo de vida. Sí, y fue entonces necesario poco a poco entender lo que era el microorganismo, la adaptación y las relaciones de los seres vivientes entre estos. ¿Sí? Después vino del campo médico y veterinario a revalorar la idea del origen germinal de las enfermedades infecciosas, es decir, que las enfermedades, como se creyó en la Edad Media, la peste bubónica era por respirar aire contaminado que venía de materia pútrida. Después, cuando pasa la Edad Media y llega a este tiempo, se entendió que la peste bubónica había sido producida por un tipo especial de bacteria, ¿sí? Que producía la Yersinia pestis. Se aisló de los bubones tiempo después, o sea, 600 años después, y se entendió que no era producida por respirar materia pútrida. A esto se le dio el origen germinal de las enfermedades. Entonces ya la idea del miasma desapareció. La idea del miasma es que las enfermedades eran producidas por miasmas. ¿Qué es un miasma? Materia pútrida que se respira, o sea, malos olores. Y se pensó que eso era la raíz de las enfermedades, se dejó de lado la teoría del miasma y se adquirió la teoría germinal de las enfermedades. De ahí para adelante, toda enfermedad que no tenía su origen en un químico o en una causa conocida, se le atribuía ¿a qué? A la bacteria, ¿sí? Después, Agostino Bazzi demostró que cierta enfermedad del gusano de seda, que les mencionaba al principio, si había hecho su aparición en Lombardia, se debía a un hongo. Les expliqué que un inglés, milagro que no fue un gringuito, ¿eh? Un inglés se roba los gusanos, se los lleva a la reina, dice, ándele, vamos a producir seda, pero el cambio de ese gusano de allí a Inglaterra con un diferente hábitat, diferente ecosistema,
diferente forma de alimentación, etcétera, enferma el gusanito y empezaron a morir, y entonces dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se va a afectar la producción de seda, oh my God, dirían los ingleses, ¿verdad? Entonces llaman a este Agostini Bezzali para investigar debido a qué. Este señor identificó, pues el gusanito se está enfermando por este condenado hongo microscópico llamado Botrytis batsiana. Entonces dieron con el tratamiento para acabar con el hongo Botrytis, y entonces ¿qué? Los gusanitos se curaban y ahora sí, a vender seda, ¿verdad? Entonces ahí se estableció entonces la idea de que como un microorganismo podía ser eliminado y entonces la enfermedad desaparecía, ¿verdad? 4 años más tarde, J.L. Scholem, Scholem, descubrió la asociación de un hongo con una enfermedad humana en la piel. Fue la primera vez que se estableció una relación directa de un hongo en la piel y que producía una enfermedad. En 1840, Henle, de la Escuela de Fisiología de Johannes Müller, planteó la teoría de que las enfermedades infecciosas están causadas por seres vivientes invisibles, o sea, los microorganismos, pero de nuevo la confirmación de estas ideas tuvo que esperar a la intervención de un señor que fue el salvador de muchísimas de la humanidad, vamos, el pastor de la humanidad, porque eso significa su apellido, Pasteur, el pastor. Demostrar la existencia de organismos específicos responsables de enfermedades. Entonces, este señor Louis Pasteur logró demostrar el origen infeccioso específico, es decir, esta bacteria produce esto y esta produce esto. Y le granjeó la atención de los gobiernos, de escuelas, de universidades para financiar estudios, y ahí surgió el Instituto Pasteur, que llevó su nombre, y fue merecedor de toda la ayuda, el reconocimiento, a tal grado que en su muerte se le hicieron estatuas, ¿verdad? Hasta mediados del siglo XIX, otra enfermedad infecciosa, la llamada pebrina, comenzó a diseminarse en los criaderos de gusano de seda, no conforme con aquella enfermedad del honguito, sino que ahora azotó al gusano de seda en toda Europa, alcanzando finalmente, ¿a quién creen? A los chinos y a Japón. Entonces, hasta allá llegó la pebrina. A instancias de su maestro, Jean-Baptiste Dumas, Pasteur aceptó el reto de viajar a Provenza para investigar esta enfermedad de los gusanitos, ya que estaba dejando en ruinas a esta industria millonaria. A pesar de que nunca hasta entonces se había enfrentado con un problema similar de patología, porque Pasteur no era patólogo, pero entonces, ¿qué? Se había enfrentado el problema, ahí va. Entonces, la intervención de bacterias como agentes específicos en la producción de enfermedades fue descubierta a raíz de una serie de investigaciones, sobre todo, haciendo el paréntesis, vamos a decir que Pasteur, a pesar de sus circunstancias personales, que tuvo que lidiar con la hija, la muerte de sus hijas, etcétera, aún así se enfrentó y encontró el problema y lo eliminó. Y entonces se encontró la manera de lidiar con esta enfermedad. Después viene la producción de enfermedades a raíz de una serie de investigaciones del anthrax o carbunco del ganado. O sea, el ganado enfermaba en las patas, en la piel, en el vientre, se le hacían unas bullas, similarmente a los bubones,
y tenían una enfermedad similar a la peste bubónica y morían el ganado, sobre todo las vacas. Y ahí se estudió ese carbunco o anthrax. Y ahí se entendió que ese elemento infeccioso, anthrax, podía ser transmitido al hombre, ¿sí? C. Devine, entre 1863 y 1868, encontró que en la sangre de vacas afectadas aparecían grandes cantidades de un microorganismo que no debería de estar allí. A ese le llamó bacteriodos, ¿sí? O bacteridios, así los llamó. Además logró inducir la enfermedad tomando estos bacteridios experimentalmente y las inoculó en la piel de vacas sanas, y entonces ¿qué? Se produjo la enfermedad del carbunco. Así es que Devine logró establecer una relación de ese bacteridio con la enfermedad. Luego entonces se dio con que el agente causal era ese bacteridio, el bacteridio del anthrax. Y así fue como en un proceso de entender que como agente causal logró enfermar a vacas sanas, entonces le dijo, ahí está. Y ahí surge la microbiología patológica. En 1872, el médico alemán C.J. Hebert consiguió asimilar bacilos filtrados de la sangre de animales carbuncosos con el anthrax en un filtro de porcelana. Lo raspó, lo vio al microscopio y encontró bacilos. Les puso ese nombre. Bacilo significa bastón, porque tenían la forma de un bastoncito. Y se le dio el nombre de bacilo, ¿eh? Pero fue Robert Koch, que había sido alumno de Helle, quien en su reciente técnica cultivó y logró cultivar estos bacilos in vitro y logró aislar el bacilo del anthrax y entonces le puso el bacillus anthracis. Después logró aislar el bacilo tuberculoso que producía la tuberculosis, el bacilo de Koch, y pasó a la historia como el que logró aislar estos organismos, sobre todo el de la tuberculosis, a través de preparaciones secas y fijas y teñidas con azul de metileno en el microscopio. Bien, y aquí hablamos junto con sus colaboradores la aislación de los bacilos, y una gran variedad de bacilos fue su demostración de que la enfermedad se podía transmitir sucesivamente utilizando ¿qué? Ratones. Así es que Koch fue uno de los primeros científicos en utilizar a Pinky Cerebro para enfermarlos. Yo creo que de ahí se quiso vengar después, queriendo conquistar el mundo, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno, creo que ahí viene la teoría, ¿verdad? Ahí se entienden, pobrecitos ratoncitos, pero por el bien de la humanidad. Papel de los microorganismos en las enfermedades. Tenemos 1. El microorganismo debe de estar presente en todos los individuos enfermos. De ahí que en el ganado, todo el ganado enfermo, en todos y en cada uno que analizaban, encontraban ese bacilo. 2. El microorganismo debe poder aislarse del hospedador y poderlo cultivar puro. De ahí que se tomó. Y luego, 3. Inoculación. ¿Qué es inocular? Es tomar y poner a través de una herida el material virulento, es decir, bacteriófago, el material llamada materia pecans, o sea, la materia pútrida, que generalmente lo más común era a través de pus, es directamente en una herida. Esa es inoculación. La inoculación del microorganismo crecido en un cultivo puro en animales sanos debería de provocar la enfermedad en cuestión, y lo hacía. Luego,
4, el microorganismo debe poder ser realizado o reaislado del hospedador infectado de forma experimental. O sea, lo identificas, lo firmas, lo adquieres, lo cultivas y debes de cultivarlo y encontrarlo en todos los individuos enfermos. De ahí, de ser cultivado, lo inoculas en individuos sanos y debe de enfermarse, y luego después de que se enfermen, debes de poderlo aislar ahí mismo y experimentalmente volverlo a retomar o ser aislado nuevamente. Esas 4 puntos deben de cumplirse para determinar que un microorganismo es el causante de la enfermedad. Si no, no. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante, los 4 puntos. Recuérdenlo. Los 4 puntos de condición para que se dé la enfermedad infecciosa. Fue asimismo Koch quien demostró el principio de especificidad biológica del agente infeccioso. Cada enfermedad infecciosa tiene un agente como tal. ¿Sí? Este trabajo de Koch abre definitivamente el campo de la microbiología médica, cuando se entendió que el carbunco era producido por el bacilo anthracis, nada más producía eso. No había ningún otro microorganismo que produjera la misma enfermedad. Y el bacilo tuberculoso nada más producía esa enfermedad tuberculosa. Ninguna otra, ni ningún otro organismo similar, una tuberculosis. Cuando se establecieron esos principios, ahí pudo surgir la microbiología médica. ¿Sí? Por otro lado, la escuela francesa, nucleada en el Instituto Pasteur, como se los dije anteriormente, se centró en estudios sobre procesos infectivos, luego la inmunidad del hospedador, es decir, ¿qué hacía que un hospedador se recuperara pronto y otro muriera? ¿Qué hacía que otro aparentemente más frágil no enfermaba y uno aparentemente robusto enfermaba? ¿Por qué había niños flaquitos y eran más resistentes que los niños gorditos? O sea, ahí se tuvo que establecer entonces determinados factores que dio la idea de la inmunidad del hospedador, características, para que después viniera la sacrosanta vacuna, la obtención de la vacuna. Sin embargo, aquí llegamos sencillamente al hecho de encontrar las protovacunas que no tienen nada que ver después con las vacunas modernas. Se dieron las primeras, la vacuna antirrábica ensayada por Pasteur en 1885, contribuyendo al nacimiento de la ¿qué? Inmunología. Entonces, fíjate cómo Pasteur dio origen a la microbiología organizada, a la microbiología médica, a los procesos de identificación, a la vacuna y entonces ya después, ¿a qué más? A la inmunología, ¿verdad? Entonces, entre otros. Vesalios también, ¿verdad? Pero esa fue otra vía. Ubicación de microorganismos en el mundo vivo, la taxonomía, como les había dicho. Tras el descubrimiento de los microorganismos, a los naturalistas de la época les pareció normal intentar encuadrarlos, saber en qué grupo cabía y en base a qué características de los seres vivos. Es decir, las bacterias tienen ojos, tienen patitas, tienen pelo, boquita, comen, ¿o qué? ¿Se parecen a animales o son plantas? ¿O son plantas o no lo son? Fue el quehacer de la taxonomía. Entonces, hacia el siglo XVIII, las algas y los hongos quedaron catalogados en el reino Plantae, vegetal, mientras que los llamados infusorios se encuadraron en el reino animal. Esos infusorios eran microorganismos que todavía no habían sido identificados como dinoflagelados, amebas y demás. A mediados del siglo XIX se empezó a ver que esa clasificación era muy sencilla
y que el grupo de los infusorios era en realidad muy abarcador, heterogéneo. Nota, ¿qué significa heterogéneo? Lo contrario de homogéneo. Entonces, heterogéneo, muy abarcador, amplio, cuyos márgenes son difíciles de establecer. Eso es heterogéneo. Nota. En 1866, Haeckel, seguidor de Darwin, propone un famoso árbol filogenético de 3 reinos: animal, vegetal, o sea, plantae, y protista. Todos los seres vivos, sencillos, sean o no fotosintéticos o móviles, dentro de él consideraban los siguientes grupos: protozoarios, algas, hongos, móneras, igual a, dice, bacterias. ¿Vale? Bien, es decir, el reino protista iba a involucrar protozoarios dinoflagelados, algas, hongos y las llamadas móneras, hasta que después se sacaron de allí. Entonces, actualmente ya tenemos un árbol filogenético diferente. Esta clasificación iba a ser puesta en entredicho en el siglo XX, cuando las técnicas de microscopía, ahora con el microscopio electrónico, y la bioquímica moderna demostró que había una gran diferencia entre las bacterias respecto del resto de los organismos. Eran completamente diferentes y ahí tuvieron que sacarlas y darles el filo o la taxonomía del grupo nuevo de Monera, reino Monera. De hecho, ya en los años 60 se reconoce que esta diferencia representaba la mayor discontinuidad evolutiva del mundo vivo. En 1974, ya muy reciente, fíjense, hasta el 74, el manual Bergeyes, la Biblia oficiosa de la clasificación de bacteriana, Bergeyes, considera que la clasificación al máximo nivel del mundo vivo debe de reconocer la existencia de procariota y eucariota. Allí se hizo la diferenciación de la procariota y de la eucariota. En los años recientes, la incorporación de la taxonomía de métodos ahora moleculares del ADN y al ARN ribosómico genómico, surge la genómica moderna. Obligó a nuevos planteamientos. Para resumir, hoy se asume la siguiente clasificación: 2 tipos de organización celular, procariota y eucariota. Recuerden sus clases del primer semestre, procariota y eucariota. Y existen 2 grandes dominios o imperios: bacteria, que es la eubacteria, y la arqueobacteria del grupo de reino Monera. Repito, eubacteria y arqueobacteria. A su vez, el dominio eucariótico comprende numerosas líneas filogenéticas, o sea, el rey es un filósofo, reino, filo. Dentro del reino viene el filogenético, ¿verdad? Muchos de estos microorganismos, los mismos protozoarios, es un grupo muy heterogéneo que comprende líneas filogenéticas diversas, y ahora fue puesto ¿en dónde? En el reino protista. Un equipo de científicos canadienses ahora nos dieron un nuevo reino. Ahora, actualmente, ¿cuántos reinos de seres vivientes existen? ¿Alguien que los diga?
Así me doy cuenta que no me han dejado solo. Alguien que me mencione los reinos de los seres vivientes, de los organismos vivientes, reinos de los seres vivos. ¿Siguen allí? Sí. Reino animal, reino vegetal. ¿Ok? Animal, vegetal. Luego, Pues existe el mineral, pero no son seres vivos. no, ok. Animal y vegetal. Protopista y moneda, ¿no? Fungi. Exacto. ¿Dónde están los hongos? ¿Cómo se llama? Fungi. Fungi, los hongos. Entonces, animal, vegetal, o sea, plantae, fungi. Y luego viene donde están todas las bacterias. Protista. Ajá. Protoctista. Esa es una forma de decir, también protista, es lo mismo, pero Ok. debemos de diferenciarlos, ¿verdad? Y moner. Entonces, lo que quiero que se entienda, ahí está. Animal, vegetal, fungi, monera y protista. Así es. Vamos a hacer un cuadro simple que los divida. Te vas a dar cuenta que no. Que el reino protista tiene microorganismos eucarióticos que tienen flagelos, que se mueven, como las amebas, como los protociarios, como las euclenas, que parecen algas. Están involucradas unas que les llamamos algas, etcétera. Ahí no van las branquialgas de Harry Potter, eso son otra cosa. Microorganismos, está involucrada en ese reino. En el reino protista o protoctista, y en el monera están las bacterias y las eubacterias, entonces vas a hacer ese. Ahora, lo que quiero que se entienda es que recientemente científicos canadienses ya nos agregaron otro reino. Se llama hemimastigota. Hemimastigota. Los hemimastigotes se enmarcaron en el reino animal, pero se dieron cuenta que no. Luego después se llevaron allá con el reino protista y dijeron no cabe acá en el reino, porque no, en realidad no es como una bacteria tal y cual. Sí, ni al monera, porque no era ni bacteria, pero entonces veían que se movía, que tenía flagelos y dijeron, pues vámonos a llevarlo al protista, pero se dieron cuenta con las técnicas nucleares de material que no. Así es que ahora forma parte de un nuevo reino. Por lo tanto, a ese cuadro tienes que agregarle este reino. Hemimastigota, y apenas se descubrió hace como 4 años, hace muy poco tiempo. Los hemimastigotes son microbios conocidos desde el siglo XIX, pero les dije que los estuvieron llevando de un lugar al otro ahí hasta que les encontraron su lugar. Además de los reinos animal, vegetal, fungi, seres vivos dentro de la biología moderna, el monera y el protista, ahora le agregamos este nuevo reino que está siendo redefinido, hemimastigota, ahí está. Entonces, esta cosa que parece una especie de tubo lleno de pelillos, flagelos, se está tragando una bacteria ahí, se la está comiendo. O sea que el hemimastigote es un depredador porque se mueve, tiene flagelos y persigue y mata a otras bacterias. Ahí está. Véanla. Ese es el hemimastigote, ese que está lleno de flagelos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo voy en tiempo, chicos? Díganme. Ya tengo 1:30, ¿verdad? Sí, son las 9:21. Ok, 1:20. terminamos la clase. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a ver cómo la microbiología tuvo que establecer ahí un debate entre Pasteur, el pastor,
y Claude de Bernard. Claude de Bernard fue otro francés contemporáneo de Pasteur, pero Bernard fue el patito feo, fue olvidado y ni siquiera los franceses se acuerdan de él, pero estableció una teoría que hoy día está siendo retomada y que parece ser que tiene más sentido de lo que dijo Pasteur y que en un principio se pensó. Ahora hay que pensar que el malo es bueno. Ahorita está de moda todas las películas de malos que resulta que son buenos. Ahí la Maléfica y el Guasón, pobrecitos, hay que entenderlos. Pues algo similar sucedió. Hay que reivindicar al pobre de Claude de Bernard, que le quitaron su lugar y fue olvidado. Muy interesante. Y de ahí ya nos pasamos al siguiente tema, próxima clase. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, profe, la tabla que vamos a hacer, ¿qué debe incluir? Ok, de plano tienes que hacer tu monografía, pero vas a hacer un cuadro sinóptico o diagramita, como quieras hacerlo, que va a incluir todos los reinos, incluido el más nuevo, el hemimastigote. ¿Sale? ¿Se entendió eso la mayoría? ¿La monografía por computadora, profe, o en la libreta? Ok, para mí se me haría mucho más fácil que lo hicieras allí en tu compu, en un formato Word, y luego le dieras exportar, y ahí en exportar te va a decir a PDF, y me lo mandas al WhatsApp, porque si en realidad puedes hacer así, por favor, si de plano no pueden, no quiero meterlos en problemitas, no quiero meterlos en aprietos. Les pido por favor que si lo hacen en libreta, háganlo con el mayor orden posible y la letra más clara posible para entenderla, por favor, porque les advierto que no he estudiado egiptología y está canijo, ¿eh? Sale. Profe, ¿hasta cuándo tenemos que entregarla? Ok, pídanle a Jesús Pedrosa las fechas del primer parcial. Para el primer parcial ya me vas a tener que haber entregado hasta entonces 5 o 6 temas que hayamos visto. Por eso el consejo es, semana que veamos, semana que entrégame los trabajos para que no se te amontonen, o el mero día del parcial te vas a desvelar para entregarme todo, ¿de acuerdo? Ah, o sea que podemos irle entregando mediante, Claro, bueno, ya nuestros para que no se te amontonen, para que no se te amontonen el mero día, porque ese día vas a decir, ay, voy a tener que hacer 10 temas, Dios mío, ¿verdad? Ok, gracias. Correcto. El parcial es el 14 de marzo. ¿Perdón? El 14 de marzo empiezan los parciales. Ok, ¿y dónde lo pegó Jesucito? Porque no vi allí. Es que los maestros, cada uno de ellos nos están dando ¿cómo se llama? La fecha. Creo que... Pero es que la fecha la establece la escuela. La fecha la establece la escuela. Por eso, pero los maestros nos pasaron las fechas es que ya les habían dado a ellos. Soy el marido yo, entonces perdónenme. Entonces ahí, por favor, alguien, ahí pegue, por favor, las fechas para enterarme, ¿sí? Bueno, chicos, hasta la próxima. Saludos a Fátima, gracias Fátima, todo el grupo del segundo semestre de microbiología te dice gracias. Saludos a todos. Hasta la próxima. Maestro, perdón, maestro, ¿va a subir el video para que lo volvamos a repasar? A ver, chicos, escúchenme. Fátima es la encargada de proporcionarles el enlace para que vean la clase que va a estar por 8 días. Cuando yo, particularmente yo, doy mis clases, yo subo mis clases yo, porque hay algunos de ustedes que me siguen entre semana. Yo subo la clase yo a mi canal. Aquí en la Escuela de Pedagogía, Fátima
se encarga. Yo no tengo acceso para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Ya lo pedimos a Fátima entonces. Está bien, Olga, hasta luego. Ok, gracias, hasta Una luego. pregunta, maestro, ¿la presentación no la va a mandar? Sí, en este momento lo envío al grupo donde dice ahí microbiología, ¿va? Sí, muchísimas gracias. Sí, por nada. Gracias, que pase buenas noches. Hasta luego, adiós, Marco. Adiós, adiós a todos. Gracias. Adiós, bye. Adiós, gracias, buenas noches. Adiós, hasta luego.